Filipenses 2, del 5 al 11. Se los leo yo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, de esclavo. La palabra es doulos. Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿en el nombre de quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el ¿qué? El Señor, el Kyrios, el amo, para gloria de Dios Padre. El título de hoy está muy interesante, Jesús, el Señor y amo. La gran mayoría de los cristianos, como hemos estado estudiando, conoce a Cristo como Salvador, como proveedor, como el Dios amoroso, como el Dios protector, como el Dios amante, y lo conocemos solamente en una faceta muy nice, como dirían, muy agradable, pero de verdad lo conocemos como Señor, como fuego consumidor, como un amo. ¿Qué significa la palabra Señor? Si lo recuerdan, es Kyrios en griego, que significa amo, señor, dueño. Y hasta ese punto hemos estudiado la metáfora bíblica, los ejemplos en cuanto a la esclavitud. Lo vimos con Cristo la semana pasada, desde la perspectiva de la esclavitud y enfocándonos en la palabra doulos. La palabra siervo que aparece en la Biblia significa doulos, esclavo, pero a través del tiempo pues se ha ido diluido para hacer el evangelio más agradable, porque hablar de esclavitud a nadie le gusta. Por ejemplo, si tú le dijeras a una persona que le compartes el evangelio, ¿te gustaría ser esclavo de Cristo? ¿Qué crees que te respondería? No, hombre, ¿sí? Sí, ya con el patrón que tengo, tal vez en el trabajo, estoy sufriendo. Ahora tú me dices de que sea esclavo, pero hay una parte que necesitamos entender. Y en este estudio de hoy vamos a poner toda nuestra atención a la otra cara de la relación esclavo-amo, buscando comprender lo que quiere decir la Biblia cuando llama a Jesús nuestro Señor y amo. No solamente nuestro Señor, sino nuestro amo también. Entienda bien eso, por eso el título, Jesús el Señor y amo. Y vamos a comenzar por considerar la verdad de lo que significa que Jesús sea el Señor y amo sobre su iglesia. Que es lo principal que debemos entender. El Señor y amo de la iglesia se llama Jesucristo. Nadie más. El Señor y amo de la iglesia, ¿cómo se llama? Jesucristo. Y hay 3 puntos que vamos a ver llenos de escritura, así es de que ya saben que la escritura es esencial, porque la escritura se predica sola. De nada sirve venir a hablar aquí de teorías, de palabras más de hombre que de la palabra, porque la misma palabra es la que convence. Así es de que muy atentos. Punto número 1, tenemos que entender que Jesucristo es Señor de su iglesia. ¿La iglesia de quién es? De Cristo. De Cristo. Él dio su vida por ella. Así es de que muy atentos. Empezamos con las escrituras. Carlos, Efesios 5:23. Jonathan, Colosenses 1:18. Hermana Patti, Efesios 1:22 y 23. Alfredo, Efesios 4:15. Y Armandito, Gálatas 6:10. Hermana Anaí, Efesios 2:19, hasta mi suegra va a alcanzar. Primera de Timoteo 3:15. ¿Y quién me faltó? Todos, ya les dimos. Itan, faltó Itan. ¿No trae Biblia Itan? ¿Sí trae? Le vamos a dar a Itan también. Primera de Pedro 4:17. Ok, muy atentos, hay mucha escritura. Hay mucha escritura. Yo ya les he dicho que a mí me dice, pero ¿por qué da tantas escrituras en sus estudios? Porque así Dios me mandó. Así como Dios nos da dones diferentes,
pues nos da maneras diferentes de predicar. Yo alabo a los que, sin tener estudios como mi padre, que ahora ya, no sé si han visto, ya está predicando en una silla de ruedas, ya no camina, ya no puede caminar, pero sigue predicando. Van por él y lo llevan en su sillita de ruedas, pero sigue predicando con la misma pasión. La silla de ruedas no le impide. Y es un hombre que solamente tuvo un día de escuela, un día y medio, dice él, porque lo corrieron, porque le aventó el guarache al maestro. Y él tiene una manera diferente de predicar, pero ungida con poder. Entonces tenemos que usar los talentos de acuerdo a la medida que el Señor nos los dio. Y no hay nada mejor que haga efecto en la gente que la palabra de Dios. Efesios 5:23, hablando de que Jesucristo es Señor de su iglesia, ponga mucha atención. El tercer punto, cuando lo veamos, nos va a abrir un panorama diferente acerca de la adoración. Efesios 5:23, ¿qué dice, hermano Carlos? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Jesucristo es cabeza de la iglesia. Él es nuestro Salvador. Él nos compró a precio de sangre. Colosenses 1:18, Johnny. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza. Y muy atentos en esta escritura, Efesios 1:22 y 23. ¿Qué dice? Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí entienden esa parte? Dice que Él es la cabeza, pero a Él le plació dar todas las cosas a la iglesia. Una iglesia no puede operar sin cabeza, sin la cabeza que es Cristo. Pero desafortunadamente hoy en día vemos la gran mayoría de denominaciones que se rigen por estatutos, programas, pero de hombres, no del Señor, no de la palabra. El Señor lo hemos confinado en 4 paredes, cuando dice Hechos 17:24, que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombre. Él habita en cada uno de nosotros. Cuando salimos de los lugares donde nos concentramos, donde nos congregamos, llevamos la iglesia de Cristo hacia afuera, que ese es el objetivo. El Señor nunca mandó, vayan y congréguense, quédense estancados en un sitio. La gran comisión, Mateo 28:18-20, dice que Él dio la orden, vayan, salgan a todos los rincones del mundo. Pero hoy hemos malentendido eso, porque no vemos al Señor como cabeza. Ahora el cuerpo se siente la cabeza. Efesios 4:15, ¿qué dice? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Siguiendo a quién? A la cabeza, que es Cristo, imitándolo a Él. La pregunta más obvia es, ¿qué quiere decir el Nuevo Testamento cuando habla de Cristo como la cabeza de la iglesia? Porque es muy fácil leer, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero ¿entiende realmente lo que significa que Cristo sea la cabeza? Cualquiera que tú le preguntes, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, pero ¿entiendes qué es la cabeza? Te va a decir, no. ¿Qué es la cabeza? ¿Qué quiere decir el Nuevo Testamento cuando habla de Cristo como la cabeza de la iglesia? Tenemos que entender su raíz etimológica, o sea, su raíz original de lo que significa la cabeza. La palabra cabeza en griego es kepale, con K, kepale, así como se escucha, y se refiere a un rango como primero o superior o algo supremo, alguien que es principal, prominente. O sea, decir que Cristo es la cabeza de la iglesia es decir que el Señor es el Señor y amo sobre su iglesia. ¿Por qué la compró? Él la compró. Él no compró denominaciones ni concilios, nada. Él compró una sola iglesia. Pero la hemos dividido en tantas ramas. Para entender lo que significa ser cabeza en los tiempos romanos,
ser cabeza de familia significaba que daba poder total sobre todos los miembros de la familia. El decirle a alguien que era cabeza de familia significaba autoridad y poder sobre todos los que estaban bajo su cargo y sobre todo sobre los esclavos. La gente lo entendía muy bien. Para Jesús, ahora, el decir que es cabeza de la iglesia es decir que es cabeza de la familia de la fe, que somos nosotros, de la familia de Dios. Y estas escrituras están muy interesantes porque hablan de la familia de Dios. Gálatas 6:10, ¿qué dice? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. Pero ¿vemos eso en realidad? No, la verdad no. ¿Sí? Porque nos hace falta entender que Jesús es la cabeza, Él es el amo, Él es el Señor. Y cuando un amo habla, se le obedece. ¿Sí? Efesios 2:19, ¿qué dice? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, donde Él es la cabeza. Por eso, mientras estamos en la tierra, dice que somos extranjeros, somos peregrinos que estamos de paso. ¿Sí? Pero un día estaremos reunidos toda la familia de la fe con nuestro Padre eterno, con nuestro hermano mayor que es Cristo, como dice la palabra en Romanos. Primera de Timoteo 3:15, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermana? Esperanza de ir pronto a verte, para, Primera de Timoteo para 3:15. visitarnos sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hasta el 15 nada más. Primera de Timoteo 3:15. Pablo le dice a Timoteo que aprenda a conducirse dentro de la casa de Dios, que es su familia. Le dice, oye, o sea, parafraseando le dice, no te vas a comportar de cualquier manera, tienes que aprender a comportarte, porque la iglesia es la casa de la familia de Dios. Nosotros muchas veces queremos llenar a la gente de reglas, pero sin hacerlos entender que pertenecemos a una familia. Es muy diferente cuando tú sabes de que perteneces a una familia y que tratas de respetar, de honrar a cada miembro de la familia. Esta semana, se los digo como testimonio y parte del estudio, yo me gocé porque mi hermano el menor, y lo digo, y yo le mando el devocional a mi familia, mi hermano el menor, el que desde el sepelio de mi mamá, desde el funeral de mamá, estaba enojado con mi papá, con todos, nos mandó un mensaje de perdón, de reconciliación a todos los hermanos. Yo cuando lo leí ni lo podía creer, que era mi hermano el que lo había mandado el güero. ¿Mm? Y me dio tanto gusto de leerlo y de cómo Dios está obrando. Cómo Dios está obrando y sabemos de que es tiempo para que la familia esté unida. ¿Cuánto más la familia de la fe que somos cada uno de nosotros? Debemos de preocuparnos cuando no vemos a alguien aquí. Debemos de preocuparnos porque no lo vemos. Por ejemplo, usted si un hijo o una hija no le llega en un día o 2 días, ¿se preocupa o no se preocupa? O dice, al rato llega. No, nos preocupamos. Pues cuánto mayor con la familia de la fe. Pero existe ese amor. ¿Por qué esperamos a que sea el pastor que le llame? Ustedes le pueden llamar, son sus hermanos, hermanas. Oye, te extrañamos, ¿por qué no viniste? Ayer que estábamos en el hospital, llamó un hijo de un hermano, un ancianito del hermano Pedro, bueno, mi suegra lo conoce, un ancianito como de 80 años de Zempoala, que está yendo a la iglesia, a la congregación, al pequeño grupo que está en Zempoala, y le compartió a su hijo que está en Dakota del Sur. Y ayer que estábamos ahí, de repente entró una llamada y dice, ¿sabe quién soy? Le digo, no, ni idea. Dice, soy el hijo del hermano Pedro. Nada más que mi papá me compartió que están yendo a Zempoala y no sabe cuánto tiempo estuvimos orando
para que el Señor llevara la palabra a Zempoala. ¿Y por qué le dio gusto? Porque es su padre, es su familia, quieren lo mejor para ellos. ¿Por qué nosotros no buscamos lo mejor para nuestra familia? Pero nunca lo vamos a hacer si no entendemos que Cristo es la cabeza de la familia. No lo vamos a respetar. Por eso el primer mandamiento con promesa es muy profundo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en esta vida y tengas largura de días. Pero ¿por qué habla de eso? Porque se refiere a honrar a la cabeza de la familia. Ahora miren lo que dice Jesucristo. Jesús lo explica hermoso. En Mateo 10, 24 al 25, Él les dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el esclavo más que su amo. Bástale al discípulo ser como su maestro y al esclavo como su amo. Pero aquí viene algo interesante que él dice. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, hablándonos de lo que nos espera. El Nuevo Testamento indica que el Padre entregó toda autoridad suprema a su Hijo. Jesucristo dijo en Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y a quien quiero, la doy. Él es la cabeza. Ahora escuchen esta otra ronda de escrituras. Carlos, por favor, Efesios 1, 20 al 21. Johnny, esta está muy interesante. Filipenses 2, 9 al 11. Hermana Patti, Apocalipsis 5, 12 al 13. Alfredo, Apocalipsis 17, 14. Armando, Apocalipsis 19, 16. Anaí, Daniel 7, 14. Y mi suegra, Romanos 10, 12. Escuchen estas escrituras para entender claramente lo que significa ser cabeza, reconocer a Cristo como cabeza de la iglesia, cabeza de la familia. ¿Qué dice Efesios 1, 20 al 21? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Se da cuenta? Jesucristo dice que Él es la cabeza, y no solamente en este momento en la tierra, sino por toda la eternidad. Después de la muerte, de la humillación de Cristo, el Padre lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el cual solamente en el nombre de Cristo podemos alcanzar salvación. ¿Qué dice Johnny? Filipenses 2, 9 al 11. Escuche bien esa escritura. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si entendiéramos esos versículos que acaba de leer Jonathan, si la gente los entendiera, la gente dejaría de hacer mandas, de pedirle a los ídolos, de pedir y por intercesores a vírgenes, santos y todo, porque se darían cuenta que ninguno de ellos tiene poder. Solo hay uno que tiene poder, y lo acaba de leer, el nombre de Jesús. El único que puede hacer que obre su poder salvador es Jesucristo. No hay nadie que pueda interceder. Es impactante la semana pasada cómo miles y miles de peregrinos salen rumbo a San Juan en León. No se podía, bueno, no fuimos, pero mis hermanos dicen que el bulevar de San Juan Bosco que iba lleno de gente, que es la salida a León. ¿Por qué la gente vive en esa ignorancia? Porque como dice Pablo en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, porque el único que puede llevarnos de las tinieblas a la luz se llama Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Su exaltación será eterna, no solamente en este mundo,
Su autoridad será por siempre y por siempre, como leyó Jonathan. Y Apocalipsis, que es el libro de revelaciones, Apocalipsis quiere decir revelaciones o revelación, de lo que más habla es de la adoración eterna que se le estará dando al Rey eterno, que es Jesucristo. Mire lo que dice Apocalipsis 5:12 al 13. ¿Qué dice? Apocalipsis 5:12 al 13. ¿A quién le tocó? No, le tocó a Pati. Apocalipsis 5:12 al 13. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si se da cuenta, Jesucristo es el único digno de adoración. El Padre le ha delegado todo el poder, toda la honra, el juicio incluso. El que nos va a juzgar el día que muramos es Jesús. Lean Mateo 25, 31 al 46. Ahí está el barómetro por el cual vamos a ser juzgados. Y algo bien interesante, que tú vas a ser juzgado, yo voy a ser juzgado. Escuche esto, puede sonar contradictorio. No por los pecados que hayas cometido. Caray, entonces puedo pecar. No, no estoy diciendo eso. Sino que el juicio va a ser relacionado en cuanto al amor que demostraste. Porque Jesucristo dijo que el primer y más grande mandamiento era amarlo a Él y amar al prójimo. En esto se cumple todo. Si tú no demuestras el amor a Dios y el amor al prójimo, estás mal. No puedes demostrar solo el amor a Dios o el amor al prójimo. Tiene que ser a los dos. No hay división. La adoración eterna es algo que vamos a hacer por la eternidad. Alfredo, Apocalipsis 17:14. Pelearán por el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Se da cuenta? Por eso las palabras en Mateo 25:21, que dice la palabra, las que el Señor le dirá a aquellos que le sirven, es siervo, esclavo, bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Para qué? Para hacer lo que acaba de leer Alfredo, alabarle por la eternidad, porque Él es Señor de señores, el que pelea por nosotros, como cantábamos en la alabanza. Apocalipsis 19:16, ¿qué dice? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores. Rey de reyes y Señor de señores. Incluso el profeta Daniel ya había profetizado de Cristo en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Daniel 7:14. ¿Qué dice? Y le fue dado dominio, gloria y reino. Le fue, perdón, Gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿se da cuenta? Está hablando de Cristo. Es del que está hablando. Por eso como familia debemos de entender que tenemos un amo, un Señor. Como familia tenemos una cabeza y nuestra lealtad le pertenece a nuestro amo, al Señor de señores, el amo de los amos. A ver, Itan, primera de Pedro 4:17, la que te habíamos dado. ¿Se la tienes? Bien fuerte, hijo. Escuche lo que dice. Está bien interesante esa escritura. Primera de Pedro 4:17. ¿Sí? Para darnos cuenta de que como familia tenemos una cabeza y nuestra lealtad pertenece a nuestro amo, que es la cabeza de la familia. ¿Qué dice John, Itan? Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Es tiempo de que el juicio comience. ¿Por qué? Por la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? Nosotros. ¿Mm? ¿Y qué más? Primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Sí se da cuenta? O sea, no está diciendo que porque estés ya en la casa ya tienes seguridad. Dice, si el juicio comienza por nosotros, ahora imagínense aquellos que no están en la casa. Eso debemos de entenderlo. El aplastante y contundente testimonio de las Escrituras dice que Jesucristo es el Señor de señores, Señor de todos. Romanos 10:12, ¿qué dice mi suegra? Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es Señor de todos, dice, judíos, griegos, gentiles, es Señor de todos, aún hasta de los que no creen. Y la cabeza sobre todas las cosas, como dice Efesios 1:22, como leímos. Y eso nos incluye sobre todo a nosotros, su iglesia. Ahora, escuchen esta pregunta. ¿De quiénes se compone la iglesia de Cristo? Claro que de la gente, sí, lo podemos decir así muy general. Pues la iglesia de la gente, sí, pero vayamos más profundo. Porque podemos decir, sí, la iglesia es la gente, pero muchas veces decimos que somos la iglesia de Cristo, pero no nos comportamos como iglesia. ¿Y por qué no nos comportamos como iglesia? Porque el pertenecer a la iglesia tiene un requisito, no solamente es decirlo. Mire lo que dice, analicemos juntos lo que dice Primera de Corintios 1:2. El que lo tenga, léalo. Primera de Corintios 1:2. ¿Qué dice? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si se da cuenta, la característica principal es de que ellos reconocen el señorío de Cristo, lo reconocen como amo, como Señor. Y eso los lleva a vivir santificados, apartados, para complacer al amo. Por eso Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Señor. Todos le podemos decir, sí, el Señor es mi amo, es mi Señor. Pero ¿saben lo que caracteriza a las falsas doctrinas, a los falsos maestros? Es precisamente este aspecto, que rechazan el señorío de Cristo. Tú háblale a un testigo de Jehová, a un mormón, incluso hasta a un adventista que tienen doctrinas medias torcidas, si reconocen a Jesús como Señor, como amo de todo, y te van a decir, pues sí, incluso lo llegan a denigrar como si fuera un ángel, como si fuera una creación de Dios, pero no como Señor. La característica principal para pertenecer a la iglesia de Cristo es de que reconozcamos su señorío, de que Él es el amo, el Señor de nuestra vida. Y lo que caracteriza a las falsas doctrinas, como Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:24, y Pedro lo dice en 1 de Pedro 5:3-4, es de que no reconocen el señorío de Cristo. Por eso dice la palabra, Pablo les dice a los romanos, nadie puede llamar Señor a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Dile a un testigo de Jehová que le diga Señor y amo a Cristo, a ver si lo haces que lo diga. No lo vas a hacer. En primer lugar, porque el Espíritu no está en él. En segundo, porque nunca va a reconocer a Jesús como Señor y amo sobre todo, como leímos en Romanos 10:12. ¿Sí entienden la importancia de reconocer el señorío de Cristo? Ahora, entonces no debemos de orar al Padre. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos reconocer la autoridad que el Padre le delegó al Hijo. Por eso Jesucristo dijo, ustedes van a orar así, Padre, pidiendo al Padre en su nombre. Podemos orar al Padre, sí, pero si no incluyes el nombre de Cristo es como si tu oración se quedara inconclusa.
porque el que hace todas las cosas es Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, ya llevas la credencial, la autoridad, para que el Padre escuche tu petición. Pero no puedes llegar directamente al Padre sin Cristo. Jesucristo lo dijo claro en Juan 14:6. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. ¿Sí entienden? El Padre lo que va a reconocer es si tú reconoces el señorío de Cristo para que tu oración tenga validez. ¿Sí están entendiendo? Eso es bien importante. La palabra se predica sola. Pero la pregunta es esa. ¿Reconocemos de verdad a Jesús como amo, como Señor hoy en día? ¿Lo reconocemos? Estoy hablando de la iglesia, no de los de afuera. Los de afuera ya sabemos que, pues no. Pero hoy en día escuchamos un evangelio dentro de la iglesia que nos coloca a los creyentes como amos y a Cristo como nuestro esclavo. Hoy en día hay un movimiento que le llaman hipergracia, gracia libre, que tergiversa el mensaje del evangelio, afirmando que no es necesario que te arrepientas, que Dios te ama tal como eres. Claro que te ama a pesar de cómo eres, no como eres, a pesar de cómo eres, es muy diferente. Pero afirman que no necesitas arrepentimiento de pecado, ni someterte a Cristo, que la fe salvadora es para todos. Y al hacer esto, niegan a Jesús como Señor y Salvador, porque enseñan un evangelio diferente, de pide, de reclama, de decreta, de proclama, que no es otra cosa sino un evangelio diferente. Como Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas 1:6-7, les dice: ¿ustedes por qué están escuchando un evangelio diferente al que yo les prediqué? Yo les prediqué a Cristo resucitado como Señor y Salvador. ¿Por qué ahora ustedes predican como si ya tuvieran libertad, licencia para pecar? Hoy en día, con ese evangelio de éxito, de prosperidad, de gracia libre, que no necesitas arrepentirte sin ningún arrepentimiento, donde la gente está más preocupada, hablando de ministros, de pastores, por el crecimiento de la iglesia en números que por la conversión de almas. No es lo mismo. Yo les he dicho que tenemos que entender el valor que le da un alma al Señor. Recuerdan a Felipe en Hechos 8, que estaba en Samaria, multitudes se reunían y el Señor le dijo: vete al desierto a predicarle a una sola persona, al eunuco etíope. Lo sacó de estarle predicando a multitudes a predicarle a una sola persona. Y ese etíope llevó el evangelio a África. En Hechos 9 vemos a Ananías, que también le dice el Señor: ve y predícale a Pablo, una sola persona. ¿Y Pablo quién fue? Pues ya lo sabemos. El que escribió 13, 14 cartas del Nuevo Testamento, una sola persona, la influencia de uno. Jesucristo, que dijo: es necesario pasar por Samaria, en Juan 4, le predicó a una sola mujer, pero esa sola mujer fue y le predicó a toda Samaria. El valor de una alma, no podemos minimizar el valor de un alma. Nosotros no sabemos si durante estos 11 años que hemos ido al hospital, el Señor cuántos evangelistas, pastores, ministros va a levantar de aquella gente que se le ha compartido el evangelio. El registro lo lleva Él, no nosotros. Pero hoy en día estamos tan preocupados por el crecimiento de la iglesia. No sé cuántos de ustedes escucharon, a mí incluso cuando lo leí varias veces, lo que puso Isabel, lo que compartió de David Flood, el misionero que fue a África, que se murió su esposa, se regresó de allá triste y que en su vejez se dieron cuenta que aquel niñito que llegaba a venderles pollos, un niño, por eso Ethan, no sabemos si Ethan va a ser un grande predicador, un grande evangelista que el Señor va a llevar por las naciones. Tenemos que valorar el sacrificio de Jesús, compartiendo el evangelio, no preocupándonos por multitudes, sino por almas, el valor de un alma. Y ya sabemos la historia de David Flood, que muriendo ya tenía alcoholismo, pero en su vejez Dios le permitió que él viera que la semilla que habían sembrado en aquel niñito había dado
fruto. Miles y miles de convertidos. Nosotros no sabemos, pero nunca lo vamos a saber si no reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Hoy en día se interesan más por lo que cautiva a las multitudes con eventos de entretenimiento, eventos evangelísticos, entre comillas, que parecen eventos musicales para entretener a los creyentes. Tratan de llevar a los mejores grupos para entretener y emocionar que para confrontar y no consentir. Hace poco vino un grupo aquí en la labor, en la iglesia de la labor, y lo digo con pelos y señas. Un grupo cristiano ni siquiera trajo instrumentos, les tuvieron que rentar los instrumentos. ¿Saben cuánto pidió de módica ofrenda por menos de una hora que estuvo tocando? 150,000 pesos. Es lucro, porque nos hemos olvidado de lo que es el verdadero evangelio. Hoy en día se entretiene, pero no se confronta. Se consiente, pero no se habla la verdad. ¿Qué está pasando? Pues que estamos apelando a la carne sin redimir. Los predicadores de la prosperidad convierten al hombre en amo, como si Cristo fuera una especie de genio de la lámpara para cumplir caprichos, obligado a garantizar. Pide salud, pide bienestar, felicidad, decláralo, decrétalo. Y el resultado triste es que la popularidad del hombre, de la denominación, predominan por encima del señorío de Cristo. La fidelidad a Cristo y su palabra ya no es la norma del evangelio hoy en día. Hoy se habla de todo menos del señorío de Cristo. Y al hacer esto, nos estamos rebelando contra Cristo. La pregunta es, ¿cómo expresa el Señor su gobierno en la iglesia? ¿Cómo lo expresa? Lo expresa en la medida que la Escritura se predica, se explica y se obedece. Y grábense muy bien esta frase: el Señor jamás verá con buenos ojos a aquellos que le roben su gloria, su autoridad y su señorío. Isaías 42:8 dice que Él no dará su gloria a nadie. Isaías 48:11 también lo dice. Pero lean solamente Hechos 12:23. ¿Qué dice? Para concluir este primer punto. De reconocer a Jesús como el Señor de la iglesia. Tenemos que reconocerlo. Jesucristo, Señor de la iglesia. ¿Qué dice Hechos 12:23? Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Está hablando ahí de Herodes, un impío que ni siquiera era cristiano. Pero dice que porque no le dio la gloria a Dios, expiró comido de gusanos. ¿Quién le mandó ese castigo? Dios mismo. Para los que dicen, no, es que Dios no castiga. Cuidado, si le roba la gloria, ten mucho cuidado. Si le roba la gloria, ten mucho cuidado. Uy, eso está para temblar. Punto número 2. Jesús, Salvador personal y Señor personal. O dicho de otra manera, Jesús como mi Salvador, pero como mi amo también. La gran mayoría lo conocemos solamente en la primera etapa, como mi Salvador, pero no como mi amo. Y la Escritura es muy clara y dice que Jesucristo es el Señor de su iglesia, como lo acabamos de leer con tantas escrituras. Pero de la misma forma nos dice que Cristo es el Señor de su iglesia colectivamente e individualmente. Es el amo y Señor de cada creyente individualmente. Es tu Señor, es tu amo. Cuando afirmamos su señorío sobre toda la iglesia, simultánea y necesariamente reconocemos su señorío sobre nosotros mismos y sobre cualquier otro miembro de su cuerpo. Ahora escuchen muy bien esto, Cuando Cristo es la cabeza, no solamente del cuerpo corporativo en general, sino de cada creyente de nosotros individualmente, lo estamos reconociendo como Salvador y como el Señor de cada persona que acude a Él.
Hechos 2:21. ¿Alguien lo lee, por favor? Carlos, busca esa. Jonathan, busca Mateo 28:18. Armando, busca Primera de Pedro 3:22. Hermana Patti, Romanos 9:5. Hechos 2:21, Carlos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora analice lo que está diciendo ahí, ¿eh? Analice lo que está diciendo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si lo dejamos ahí, como que no tiene peso. Pero si lo analizamos, cobra un gran peso. Porque todo aquel que invoque el nombre del amo, reconociéndolo como amo, será salvo. Pero hoy en día anteponemos la salvación al reconocimiento de como Señor. Pensamos que con solo asistir a la iglesia, reconocerlo como Salvador, ya la hiciste. No, si no lo reconoces como el amo y no le obedeces, estamos equivocados. ¿Sí entiende eso? Ese es el gran problema de la iglesia hoy en día. Primero es reconocerlo como Señor, como amo. Cuando llamamos a Jesús Señor, Kyrios, estamos reconociendo claramente que Él es nuestro amo único. Y grábense esto y anótelo. La palabra griega para Señor es Kyrios y aparece, ¿saben cuántas veces en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, no estoy diciendo en el Antiguo Testamento. Solamente en el Nuevo Testamento la palabra Kyrios, Señor, amo, dueño, aparece 750 veces. Les pregunto, ¿el Señor quiere que lo reconozcamos como amos, sí o no? Si no, no lo mencionaría cientos de veces. Pero lo reconocemos como Salvador solamente, pero no como amo. Y la palabra fundamental de Kyrios es amo, dueño. Y voy a decir esto muy lento. Cuando los creyentes cantamos, repetimos o confesamos, Jesús es el Señor, lo que estamos afirmando es su supremacía absoluta, no solo sobre el universo físico y moral, sino que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Mire lo que Jesús mismo dijo, Mateo 28:18, Johnny. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo. Él es el amo, Él es el Señor. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la derecha está a la diestra del Padre de Dios. Y a él sujetos ángeles, autoridades y potestades. A Él están sujetos ángeles, autoridades, potestades, todo el mundo invisible. No solamente el visible está sujeto al amo, a Cristo. Es tiempo de que empecemos a clamar más al amo. Y miren qué dice Romanos 9:5. ¿Qué dice? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Esa escritura está buenísima, con esa escritura para que se la repita a un testigo de Jehová. Incluso su Biblia de ellos dice lo mismo. A ver, lean otra vez porque hay algo que no entendieron lo que dice. Y les voy a decir en qué no entendieron. O si lo entendieron, dígame lo que está diciendo. Está afirmando categóricamente algo que los testigos de Jehová no reconocen. Otra vez, hermano. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Sí notan lo que está diciendo? Está diciendo que Cristo es ¿qué? Dios sobre Dios. Cristo es Dios. Esa escritura es para decírselas a ellos. Mira, tú que dices que Él es un ángel creado, es Dios. Tú que dices que no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tienen diferente manifestación, pero es un solo Dios, ¿qué dice que Cristo es qué? Dios. Y lo dice categóricamente. Y no solo sobre todos los seres humanos,
Hechos 10:36, Romanos 10:12 dice que sobre todas las cosas. Romanos 14:9 dice que es Señor y Dios, no solamente de los vivos, sino de los muertos. No solo sobre la iglesia, como leímos en Efesios 1:22, sino también sobre nuestras propias vidas, porque somos sus esclavos, sus siervos. El punto es simple, pero es crucial. Y es que las dos palabras, Señor y esclavo, Kyrios y doulos, son correlativas. No puede haber esclavos sin amo. ¿Sí entienden? Tú no puedes decir que eres esclavo si no reconoces al amo. No eres esclavo. Eres alguien que se dirige conforme a su voluntad. Si dices que eres un esclavo, un siervo del Señor, pues debes de obedecer al amo. No puede haber quirios tampoco, amos, sin esclavos. Y en la esfera teológica, o sea, en la Biblia, solo hay un Señor y amo. Y se llama así de simple. Solo hay un Señor y amo. Y no es que le estemos quitando, entienda bien esto, porque eso es lo que no captan las otras religiones o sectas, lo que no captan es eso, no es que le estemos quitando autoridad al Padre, al contrario, estamos reconociendo lo que el Padre le delegó al Hijo. ¿Sí entienden? Reconociendo que los tres son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres dan testimonio en el cielo, como dice Primera de Juan 5:16. Los tres son uno. Kyrios y doulos, señor y esclavo, son dos lados de la misma relación. Ser doulos, esclavo, significaba tener un amo y viceversa. Ser Kyrios significaba tener un esclavo. Kyrios, según la definición, era el dueño de esclavos. Cuando a alguien se le denominaba, este es un Kyrios, significaba que tenía esclavos bajo su mando. Por lo tanto, cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor, es confesarlo como nuestro amo. ¿Sí entienden eso? Ahora miren, esto es bien interesante. A mí me voló la cabeza. Espero que a ustedes no se las vuele, pero que entiendan. Miren lo que dice. Cuando nosotros en las campañas evangelísticas o cuando le compartimos el evangelio a alguien más, la escritura que utilizamos es Romanos 10:9. ¿Y qué dice? A ver, Carlos, lee tú esa escritura para explicarse. Y es confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Les pregunto, ¿no hemos cambiado esa confesión que dice que si confiesas a Jesús como Señor, primero dice que lo debes reconocer como amo y luego creer en tu corazón para poder ser salvo? Pero hoy en día le decimos a la gente, recibe a Cristo en tu corazón. ¿En qué parte dice? Recibe a Cristo en tu corazón. Juan 1:14, cuando dice que a todos los, Juan 1:12, perdón, que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos llamados hijos de Dios, primeramente se refiere que lo tenemos que reconocer como Señor. Romanos 10:9 es muy claro. Que primero tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro amo. Y le repito, ¿cuál es el orden que leyó el hermano? ¿Sí se fijaron? A ver, Carlos, otra vez. ¿Cuál es el orden? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo confieso con mi boca que Él es mi amo. Confieso con mi boca, Cristo es mi amo y lo creo en mi corazón. ¿Sí entiende el orden? ¿Pero de verdad lo entendemos? No. A la gente le damos un evangelio light para que lo pueda recibir, como si Cristo fuera un mendigo que está tocando a la puerta. Ábrele la puerta de tu corazón al pobrecito de Cristo que está tocando. Recíbele. Él no es un pordiosero, es el amo. Es el amo. El amo no mendiga amor. Él ordena.
Uy, el primer grande mandamiento es amar al Señor. Él no te lo pide. Por eso escuche bien, el primer gran mandamiento, no sugerencia. El primer gran mandamiento. Un mandamiento que es una orden. El primer gran mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios. ¿Te lo está sugiriendo? ¿Te está rogando que le ames? Como si fuera un mendigo que está procurando que le des lo que te sobre de tiempo, lo que te quede. Te está ordenando, porque es el Señor, es el amo. La autoridad completa del amo sobre el esclavo estaba arraigada tan culturalmente que Jesús por eso la utilizaba en sus parábolas, en sus enseñanzas, como lo vimos el domingo pasado, haciendo notar que ningún esclavo era mayor que su quirios, que su señor, como dice Jesús mismo en Mateo 10:24 y Juan 13:16 y en Juan 15:20, que el siervo, el esclavo no es mayor que su amo. Y aquí viene la esencia, muy atentos, ¿eh? Cuando Pablo dice en 1 Corintios 7:23 que por precio fuimos comprados y que aunque una vez fuimos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia, ellos sabían exactamente a lo que Pablo se refería. Ellos entendían lo que significaba ser esclavo, lo que quería decir, y la declaración de Pablo, lo que él dice en Romanos 14:7-8, marca ese punto. ¿Qué dice Romanos 14:7-8? Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero ¿cómo si estamos vivos? Aquí viene la esencia, no se pierda. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Pero a qué se refiere? A ver, lean solamente Romanos 14:8. ¿Qué dice? Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos. Así pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Se da cuenta? Pablo dice, miren, yo no voy a esperar a morir para reconocer que Él es mi amo. Yo sea que viva o que muera, Él es mi amo. Sea que viva o muera, Él es mi amo. Pero ¿cuánta gente dice, no, yo el día que me muera me voy a ir con el Señor? Cuando no lo reconoces en la tierra como tu amo, no obedeces, no entiendes. Sigues de macetón, sin entender, sin obedecer al amo, sin amar al amo. Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ahora le pregunto, en esa escritura que leyó el hermano, ¿cuántas veces menciona la palabra Kyrios, Señor? A ver, Carlos, lee otra vez. Ese es un punto que se nos pasa. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Número 1. Y si morimos para el Señor, Número 2. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. 3 veces lo menciona. ¿Por qué lo menciona 3 veces? Esto es para entendidos. Si lo captan, yo sé que sí. ¿Por qué lo menciona 3 veces, Señor, Señor, Señor? Porque se refiere a la Trinidad de Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Si se dan cuenta, la palabra se predica sola. El amo es el centro de la atención de la vida del esclavo. Todo se evalúa en términos de agrado y beneficio del amo. Y entendamos muy bien esto. Los creyentes somos propiedad divina para beneficio del amo eterno. No para tu beneficio, sino para beneficio del amo eterno. El esclavo estaba totalmente subordinado al amo, viviendo en un estado de sujeción absoluta. Su misma identidad como esclavo se define por el dueño, quien le da su nombre. Por eso los esclavos eran marcados. Romanos 10:9 se refiere a que debemos reconocerlo como nuestro Señor. Es reconocer la obligación propia a obedecerlo con una sumisión total.
Su voluntad es absolutamente soberana. Él hace lo que Él quiere y se espera que nosotros, sus esclavos, que obedezcamos sin importar el nivel de sacrificio que se requiera para obedecer las órdenes del amo. Y muy atentos, aquí viene el corazón. Si no entendieron estos dos puntos, entienda este. Este está hermoso, este tercer punto. Les dije que nos iba a llevar a otro nivel para entender lo que significa adorar al Señor. Jesús es el Señor, no nosotros. Tercer punto. Jesús es el Señor, no nosotros. Jesús es el amo, no nosotros. Jesucristo dice en Lucas 9:23, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir al amo es llegar al fin de uno mismo. El que tú estás consciente de que el seguir a tu amo, tú como esclavo, debes de estar dispuesto a dar la vida. Como Carlos leyó en Romanos 14:8, si vivimos, para él vivimos. Si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Por eso Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que era un esclavo de Cristo, pero eso solamente lo entienden aquellos que estén dispuestos a abandonarlo todo para seguirlo a Él. Como Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 10:37-39, el que ama a esposo, esposa, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. No se refería a que tienes que repudiar a tu padre o a tu madre, sino que nadie puede ocupar el lugar de señorío en nuestro corazón como Él. A eso se refiere. Nadie puede ocupar el lugar preeminente en nuestro corazón más que Él. Cuando los escritores del Nuevo Testamento se refirieron a ellos como esclavos de Cristo, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué se referían como esclavos? Porque ellos sabían, comprendían que su sumisión, su obediencia total era hacia el señorío de Cristo. Ellos comprendían que su vida era para el amo. Y para el apóstol Pablo involucraba nada menos que una vida diaria de autosacrificio para complacer a su amo. Pablo, esclavo de Cristo, ¿qué significaba? Que todos sus bienes, su tiempo, ambiciones, propósitos estaban sujetos a las determinaciones de Cristo, de su amo. Él sabía que todo, incluyéndolo a él, estaba a la disposición de su amo. Él estaba solo a la disposición de su amo. ¿Por qué? Porque entendió bien las palabras de Jesús, que un hombre solo puede servir a un amo. En Mateo 6:24, Jesús dijo claramente, nadie puede servir a dos amos. Nadie. Y si es nadie, nadie. Y por eso Pablo le pudo preguntar a los creyentes romanos, en Romanos 14:4, ¿qué dice Romanos 14:4? Antes de llegar a la famosa frase de Romanos 14:8. Para entender ¿cómo dice? ¿Tú quién eres? Juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, dice Pablo que cada esclavo somos responsables ante nuestros amos. Tú no puedes exigirle como esclavo a otro esclavo que haga lo que tú no haces. Pero hoy en día sí lo hacemos en las iglesias, sobre todo los pastores. Queremos que la gente haga lo que nosotros no hacemos. No damos ejemplo de sujeción. Por eso Pablo les dijo a los creyentes en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O como dice Filipenses 3:7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo.
Y la más poderosa de todas, que la sabemos de memoria, pero no la aplicamos. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y a los corintios, Pablo también les pudo decir esto en 2 Corintios 5:15. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ustedes. Somos esclavos, entendámoslo de una vez. Hemos sido comprados por precio. Por eso dice que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo, porque tu cuerpo le pertenece a tu amo, no te pertenece a ti. Y Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, como para el amo, no para los hombres. Colosenses 3:17 y Colosenses 3:23. Las cartas de Pablo plasman y dicen claramente, o nos da un entendimiento íntimo de la relación subordinada de un creyente a Cristo. Es decir, que Cristo es nuestro amo y nosotros no somos más que esclavos. Pero se nos ha enseñado a reclamar nuestra posición de hijos, ¿sí? Ignorando que primero eres un esclavo para poder llegar a ser un hijo. Esto es interesante. Los esclavos en el tiempo en que se escribió la Biblia, primero eran esclavos y después, según su comportamiento, el amo los adoptaba como familia. Incluso cuando les daba la libertad, había esclavos que decían, aquí me quedo a servirle, prefiero seguir viviendo aquí como esclavo, por el trato que le daba el amo. La última pregunta, si no entendieron nada, entiendan esta, por favor. Entiendan esta. La última pregunta. ¿Ustedes saben cuál era el mayor gozo de un esclavo hacia su amo? La escritura de Juan 3:16 no la hemos entendido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entendiendo ese contexto, les vuelvo a preguntar, ¿ustedes saben cuál era el mayor gozo de un esclavo hacia su amo? El mayor gozo de un esclavo hacia su amo. Y no me refiero a la obediencia, a cumplir sus deseos en todo, no, a algo más que eso todavía. Escuchen, esto es interesante. Así como los esclavos que llegaban a ser convertidos en gladiadores en el tiempo romano y estaban dispuestos a ofrendar su vida al César, que incluso los saludaban diciendo, te saludan los que van a morir. ¿Cuántos han visto las películas del gladiador? Por mencionar alguna. Sí, se notaban cómo saludaban los gladiadores que sabían que iban a morir. Sabían que iban a morir y aún así saludaban con tanto honor y dignidad al César. Te saludan los que van a morir. Eran esclavos convertidos en gladiadores. Ahora les vuelvo a preguntar, entendiendo ya con esa pista, vuelvo a preguntarles, ¿ustedes saben cuál es el mayor gozo de un esclavo? ¿O le podemos agregar el mayor gozo de un esclavo de Cristo? ¿Cuál es el mayor gozo de un esclavo de Cristo? Lo acabamos de leer. Morir por él. ¿Pero cómo lo haces? Entonces te vas a matar, te vas a suicidar. No. El versículo que no hemos entendido, Romanos 12:1. Pónganse de pie. Romanos 12:1. ¿Qué dice? Romanos 12:1. ¿Qué dice? ¿Lo leemos todos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Ese es un esclavo que reconoce y presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El mayor gozo de un esclavo es dar su vida por su amo. Ahora nosotros lo hacemos diariamente cuando ofrecemos sacrificio de alabanza, como dice Hebreos 13:15, ofreciendo fruto de labios que confiesan su nombre, a nuestro amo y Señor Jesucristo. Y llévense esto y medítenlo durante la semana. Una vez que entendemos que Jesús es el Señor y el amo, como lo vimos hoy, vuelvan a escuchar el estudio, pues ya lo vamos a entender una vez entonces como nuestro Señor y nuestro Dios, que es lo que veremos el próximo domingo. Pero hoy, ¿cuántos quieren ofrecerse al amo como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor? Hoy es el día de ofrecernos al Señor. Déjenme cambiar de canales. Por eso este canto está hermoso, porque está profundo, sencillo pero profundo. Tú darás el fuego, yo el sacrificio. Tú darás el fuego, yo el sacrificio. Hoy ofrezcámonos como lo que somos, doulos que se ofrecen en sacrificio al amo, que el mayor gozo es darle todo a él. Tú darás el fuego, yo el sacrificio. Tú darás el fuego, yo el sacrificio. entiende por qué dice la palabra que el Señor prometió habitar en medio de la alabanza. Si leemos el Salmo 22 detenidamente, lo que más declara es el señorío de Cristo. Cuando le alabamos reconociéndolo como Señor, como Salvador, Él habita en medio. Pero primero tenemos que reconocer que Él es el amo, Él es el dueño. Nosotros somos los esclavos, los doulos. Por eso Él prometió habitar en medio de la alabanza. En medio de la alabanza, en medio de la adoración, Jesús prometió habitar. En medio de la alabanza, en medio de la adoración,
terminar declarando, Señor, que tú estás penetrando el reino de las tinieblas de maldad en Salamanca, en Guanajuato, Señor. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos, penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos, penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a Salamanca, gritaré a Guanajuato, que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a Salamanca, gritaré a Guanajuato, que el reino de las tinieblas está cayendo. Todo reino de maldad, Señor, se va, porque tú eres el amo, el Señor de Guanajuato, de Salamanca. Y hoy lo cantamos, Señor, porque tú prometiste habitar en medio de la alabanza. La alabanza es guerra, y cuando adoramos, cuando alabamos al amo, Él pelea por sus esclavos, Señor. Subiré a Salamanca, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a Salamanca, gritaré a Guanajuato, que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Una última vez subiremos a Salamanca, gritaremos a Guanajuato, que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a Salamanca, gritaré a Guanajuato, que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó. Sí, Señor. Señor, hoy oramos que tú deshagas toda maldad, Señor, en Guanajuato, en Salamanca, en Valle de Santiago, en Celaya, en Juventino, Señor, en todos los 46 municipios de Guanajuato. Que tú reines, Señor, que tu señorío sea establecido, Señor, en cada lugar, en cada comunidad, en cada familia, Señor. Te lo rogamos, que te reconozcamos como Señor, como autoridad de nuestras vidas primeramente, para que nuestra familia también te reconozca, para que en las comunidades, los municipios te reconozcan también, Señor. Señor, y también oramos por Estados Unidos, por todos nuestros familiares que están allá, Señor, por ese gobierno nuevo que tú has puesto, Señor, porque tu palabra dice que las autoridades son impuestas por ti, pero que también oremos para que tú les des dirección, para que vivamos quieta y reposadamente, Señor. Hoy oramos por Estados Unidos, por Guanajuato, por México, Señor, porque sabemos que esta es una oportunidad también para predicar tu palabra, para reconocerte como Señor, como Salvador. Ya se cayó.
Señor. Que ahora el reino de la luz predomine, Señor. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre que es sobre todo nombre, bendice el tiempo de convivio que vamos a pasar. Bendice a aquellos que no pudieron venir también, Señor. Que tú bendigas su labor, Señor, su trabajo. Y que seas tú llenándonos de paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos todo el honor y la gloria, y el pueblo de Dios dice amén y amén.